Hermanos míos, hoy vengo a hablarles de algo que quizá muchos de ustedes han perdido. Sí, lo han perdido sin darse cuenta. Hablo de la paz en sus hogares. Hablo de esa tranquilidad que una vez existió entre esas paredes que ahora parecen cerrarse sobre ustedes como si fueran una prisión. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario las mismas palabras: Padre, mi casa ya no es un hogar, es un campo de batalla? ¿Cuántas veces he visto lágrimas caer sobre manos cansadas, manos que han trabajado tanto para levantar un techo, para poner comida en la mesa, y sin embargo sienten que todo se desmorona? Y déjenme decirles algo con toda claridad. Si su hogar no tiene paz, si sus paredes parecen absorber la tristeza en lugar de reflejar la alegría, si cada rincón de su casa parece cargado de una pesadez inexplicable, entonces necesitan escuchar esto hasta el último segundo, porque lo que voy a compartir con ustedes hoy no es teoría, no es un cuento bonito para hacerlos sentir bien por un momento. Es la palabra viva de Dios. Es un salmo que ha transformado hogares destruidos, que ha roto cadenas invisibles, que ha devuelto la bendición donde solo había maldición. Y si ustedes están aquí, si algo en su interior los ha traído estas palabras, es porque Dios mismo los está llamando a recuperar lo que el enemigo les ha robado. Déjenme ser franco con ustedes, como siempre he sido. El demonio odia su hogar, lo odia con una furia que ustedes no pueden imaginar. ¿Por qué? Porque el hogar es la iglesia doméstica, el primer lugar donde se transmite la fe, donde los niños aprenden a rezar, donde el amor de Dios debería ser tan tangible como el pan de cada día. Satanás sabe perfectamente que si destruye su hogar, destruye las bases de la sociedad cristiana. Por eso ataca con tanta saña. Por eso envía la discordia, el resentimiento, la infidelidad, la adicción, la enfermedad, la ruina económica. Y muchos de ustedes están viviendo esto ahora mismo. Sienten que hay algo oscuro, algo que no pueden explicar racionalmente, pero que está ahí, como una presencia opresiva que hace que todo salga mal. Las peleas son cada vez más frecuentes e intensas. El dinero no alcanza aunque ganen lo mismo de siempre. Los hijos se rebelan sin razón aparente. La enfermedad visita su hogar una y otra vez. Y ustedes se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo se ha vuelto tan difícil? Les voy a decir por qué. Porque su casa necesita ser bendecida, necesita ser consagrada de nuevo al Señor. Necesita que la palabra de Dios resuene entre sus paredes con la autoridad que rompe toda atadura maligna. Durante mis años de sacerdocio he sido testigo de milagros extraordinarios. He visto casas donde la violencia era pan de cada día transformarse en hogares de paz. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse y enamorarse de nuevo. He visto hijos drogadictos liberarse completamente y volver a los brazos de sus padres. He visto negocios familiares que estaban en bancarrota levantarse y prosperar. Y en muchos de esos casos, hermanos míos, la transformación comenzó con algo tan sencillo como rezar un salmo específico, con fe, con perseverancia, con el corazón abierto a la acción de Dios. Ustedes dirán, Padre, ¿un salmo puede hacer todo eso? Y yo les respondo con toda la autoridad que me da la experiencia y la fe: sí. Porque no es el salmo en sí mismo, sino el poder de la palabra de Dios proclamada con fe lo que tiene la capacidad de transformar, sanar y liberar. La Escritura misma nos dice en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Esa palabra tiene poder, hermanos. Tiene poder para penetrar en las tinieblas más densas y hacer que la luz de Cristo brille de nuevo. Hoy vamos a profundizar en el Salmo 91, un salmo que la Iglesia ha reconocido durante siglos como un escudo poderoso contra todo mal. Un salmo que los santos rezaban cuando enfrentaban persecuciones, que los mártires proclamaban antes de dar su vida por Cristo, que generaciones de madres y padres cristianos han recitado sobre sus hogares para mantenerlos bajo la protección divina. Este no es un amuleto mágico, no confundamos las cosas. No estamos hablando de superstición ni de esoterismo barato. Estamos hablando de la oración viva de la Iglesia, de palabras inspiradas por el Espíritu Santo que tienen el poder de invocar la presencia protectora de Dios sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Y quiero que entiendan algo fundamental. Cuando ustedes rezan este salmo con fe verdadera, no están simplemente repitiendo palabras antiguas. Están declarando una realidad espiritual. Están proclamando que su casa pertenece a Dios, que está bajo su señorío, que ningún poder maligno tiene autoridad sobre ella porque Cristo es el Señor de ese hogar. Pero antes de continuar, necesito que hagamos algo juntos. Necesito que en este momento, donde quiera que estén escuchando esto,
En su casa, en su auto, en su trabajo, hagan una pausa interior. Cierren los ojos si pueden hacerlo con seguridad y pregúntense con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que invité conscientemente a Dios a mi hogar? No me refiero a tener una imagen religiosa colgada en la pared. Me refiero a abrir la puerta de su casa y decir, Señor, esta casa es tuya, ven y reina aquí, echa fuera todo lo que no viene de ti. ¿Cuándo fue la última vez que bendijeron su casa, que rociaron agua bendita en cada habitación, que proclamaron la palabra de Dios sobre cada miembro de su familia? Si han pasado meses o años o si nunca lo han hecho, entonces, hermanos míos, ahí está parte del problema. Hemos dejado nuestros hogares espiritualmente desprotegidos, como si dejáramos las puertas y ventanas abiertas de par en un barrio peligroso y luego nos sorprendiéramos de que entren ladrones. El mundo espiritual es real, tan real como el mundo físico. Y si no protegemos nuestros hogares con oración, con sacramentos, con la presencia de Dios, entonces los dejamos vulnerables a los ataques del enemigo. Permítanme llevarlos por un momento a los primeros capítulos del libro del Éxodo. Recordarán la historia de la Pascua judía, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto para llevar a cabo la última plaga. Dios ordenó a los israelitas que tomaran un cordero, que lo sacrificaran y que pintaran con su sangre los dinteles y los postes de sus puertas. Esa sangre era una señal, una marca de protección. Las casas que tenían esa sangre en sus puertas fueron pasadas por alto por el ángel destructor. ¿Entienden el simbolismo profundo de esto? La sangre del cordero protegió los hogares del pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos míos, tenemos algo infinitamente más poderoso. Tenemos la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que fue derramada no solo para salvarnos del pecado, sino para protegernos de todo mal. Cuando consagramos nuestro hogar a Cristo, cuando invocamos su sangre preciosa sobre nuestra casa y nuestra familia, estamos colocando esa marca de protección divina. Estamos diciendo, esta casa pertenece al Señor y ningún poder del infierno tiene autoridad aquí. Ahora bien, quiero que entiendan algo crucial sobre las maldiciones. Sí existen. Y no estoy hablando de supersticiones ni de cuentos de brujas. Estoy hablando de realidades espirituales que la Biblia misma reconoce. Una maldición, en términos bíblicos, es una atadura espiritual, una influencia maligna que puede transmitirse incluso de generación en generación si no se rompe con el poder de Cristo. ¿Ha notado patrones destructivos que se repiten en su familia? Alcoholismo que pasa de padres a hijos, divorcios en cada generación, enfermedades específicas que parecen perseguir su linaje, ruina económica que se repite una y otra vez sin importar cuánto trabajen. Estos pueden ser indicios de maldiciones generacionales, de pecados de los antepasados que abrieron puertas al enemigo y que necesitan ser cerradas con la autoridad de Cristo. San Pablo nos recuerda en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en las alturas. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y necesitamos las armas espirituales adecuadas. El Salmo 91 comienza con estas palabras poderosas: Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Fíjense en la condición. Tú que habitas, no dice tú que visitas ocasionalmente o tú que te acuerdas de Dios cuando estás en problemas. Dice tú que habitas, es decir, tú que has hecho de Dios tu morada permanente, tú que vives constantemente en su presencia. Ahí está el secreto, hermanos. La protección de Dios no es para los que juegan con la fe, para los que quieren tener un pie en el mundo y otro en el reino. Es para aquellos que han decidido vivir completamente bajo el señorío de Cristo. Y cuando uno vive así, cuando uno habita verdaderamente en Dios, entonces puede proclamar con confianza lo que dice el siguiente versículo. Digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. ¿Pueden decir eso con total sinceridad? ¿Pueden mirar a Dios a los ojos, por así decirlo, y decir, tú eres mi único refugio, confío completamente en ti? Si no pueden, si todavía están confiando más en su propio esfuerzo, en su dinero, en su inteligencia, entonces, hermanos, ahí está el problema. Sigamos con el Salmo. Dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las plagas mortíferas. ¿Quién es ese cazador? Es el diablo, hermanos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como nos dice San Pedro. Ese cazador pone trampas en nuestro camino. La tentación del adulterio, la seducción del dinero fácil, pero ilícito. El atractivo de las venganzas, el camino aparentemente cómodo de la mentira.
Y esas trampas están diseñadas específicamente para destruir nuestros hogares, porque el demonio sabe que si logra que un padre caiga en la infidelidad, destruye la confianza en toda la familia. Si logra que una madre se hunda en la amargura y el resentimiento, envenena el ambiente del hogar. Si logra que los hijos se desvíen hacia las drogas o la inmoralidad, rompe el corazón de los padres y destruye el futuro de esa familia. Pero el Salmo nos promete que Dios puede librarnos de esas trampas. No dice que las trampas no van a existir, van a estar ahí, porque vivimos en un mundo caído, en una batalla espiritual constante. Pero Dios nos da el discernimiento para verlas, la fuerza para evitarlas y la gracia para vencerlas. Hermanos míos, aquí necesito hacer una pausa porque quiero hablarles de algo que he visto demasiadas veces y que me parte el corazón. Veo familias cristianas, gente que va a misa los domingos, que comulga, que reza el rosario, pero que en sus hogares viven como si Dios no existiera. Las palabras que se dicen entre esposos son hirientes, llenas de desprecio. El trato hacia los hijos es duro, sin amor, puramente autoritario o peor aún, completamente negligente. La pornografía entra libremente a través de los teléfonos y las computadoras. Las conversaciones están llenas de chismes, de críticas destructivas hacia otros. La televisión transmite programas que van directamente contra los valores cristianos y nadie dice nada, como si fuera normal. Y luego esas mismas personas se preguntan por qué no hay paz en su hogar, por qué todo va mal. Hermanos, no podemos vivir una doble vida. No podemos pretender ser cristianos en la iglesia y vivir como paganos en casa. Nuestro hogar debe ser un reflejo de nuestra fe. Las palabras que usamos, los programas que vemos, la música que escuchamos, el trato que nos damos unos a otros, todo debe estar permeado por el Espíritu de Cristo. Si no es así, entonces no importa cuánto recen, su casa no estará verdaderamente bendecida porque ustedes mismos están bloqueando las bendiciones de Dios con su forma de vivir. Continuemos con el Salmo. Dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Qué imagen tan hermosa y maternal nos da aquí la Escritura. Dios es comparado con un ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. Cuando el peligro se acerca, el ave madre extiende sus alas y los pequeños corren a refugiarse debajo, totalmente cubiertos, totalmente seguros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestras familias. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que correr hacia Él. Los polluelos que se alejan, que ignoran el llamado de la madre, quedan expuestos al halcón, al depredador. De la misma manera, cuando nos alejamos de Dios, cuando ignoramos su llamado a la santidad, a la oración, a una vida de gracia, nos quedamos expuestos espiritualmente. Y entonces vienen los ataques, las crisis, las tragedias, y la gente dice, ¿dónde estaba Dios? Pero la pregunta correcta es, ¿dónde estábamos nosotros? Porque Dios nunca se mueve, nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos alejamos, los que salimos de debajo de sus alas protectoras porque creemos que podemos arreglárnoslas solos. El Salmo continúa con palabras que deberían grabar en su corazón. Su fidelidad te servirá de escudo y de baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta al mediodía. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está hablando de protección total, en todo momento, contra todo tipo de amenaza. El terror nocturno habla de las pesadillas, de las angustias que nos asaltan en la oscuridad, de los miedos irracionales que paralizan. La flecha que vuela de día son los ataques repentinos, las tragedias inesperadas, los accidentes, las noticias devastadoras que llegan sin aviso. La peste que acecha en las tinieblas son las enfermedades, pero también las influencias malignas, las tentaciones ocultas, los pecados que crecen en secreto hasta destruirnos. Y la plaga que devasta al mediodía son esos males que llegan cuando todo parecía ir bien, cuando el sol brillaba en nuestras vidas. Todo esto, hermanos, todo esto está cubierto por la protección de Dios para aquellos que habitan en Él. No es que seamos inmunes al sufrimiento, porque Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero hay una diferencia abismal entre pasar por pruebas bajo la protección de Dios, con su gracia sosteniéndonos, y enfrentarlas solos, abandonados a nuestras propias fuerzas. Escuchen esto con mucha atención, porque aquí viene una de las promesas más poderosas del Salmo. Caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esto no es arrogancia ni presunción, es fe.
es la confianza absoluta en que cuando Dios protege, Él protege de verdad. Durante las grandes plagas de la historia, ha habido testimonios documentados de familias enteras que se salvaron porque estaban orando, porque tenían sus hogares consagrados a Dios. No estoy hablando de leyendas, estoy hablando de historias verificables. En tiempos de guerra, de epidemias, de catástrofes naturales, siempre hay testimonios de personas que sobreviven milagrosamente y cuando investigas, descubres que eran personas de profunda fe, de oración constante. ¿Por qué? Porque la protección de Dios es real. Ahora bien, esto no significa que los que mueren en esas tragedias no tenían fe. Dios tiene sus planes, sus tiempos, sus propósitos que no siempre entendemos. Pero lo que sí es cierto es que aquellos que viven bajo la protección divina tienen una ventaja espiritual, un escudo invisible pero real contra las fuerzas del mal. Ahora déjenme preguntarles algo que va a incomodar a muchos, pero necesito hacerlo porque los amo y quiero su bien. ¿Qué hay en su casa que no debería estar ahí? No me refiero solo a cosas físicas, aunque también. Me refiero a objetos que traen influencias espirituales negativas. Libros de ocultismo, cartas de tarot, tableros de Ouija, amuletos de otras religiones, figuras de deidades paganas, incluso ciertos tipos de música que glorifican la violencia, el sexo desenfrenado o directamente a Satanás. Hermanos, estas cosas no son neutrales, abren puertas espirituales, son como invitaciones al enemigo para que entre en su hogar. He bendecido casas donde había estas cosas. Y les puedo decir que se siente una opresión espiritual tangible y he visto la liberación inmediata que viene cuando esos objetos son destruidos y la casa es limpiada y consagrada de nuevo. Si tienen estas cosas en su hogar, necesitan deshacerse de ellas ahora. No las vendan, no las regalen porque solo trasladarían el problema a otra persona. Destrúyanlas, quémenlas si pueden hacerlo de manera segura o rómpanlas y tírenlas. Y luego inviten a un sacerdote a bendecir su casa adecuadamente o si no es posible, háganlo ustedes mismos con agua bendita y con las oraciones de bendición que la iglesia nos da. También necesito hablarles de otro tipo de presencias que pueden estar en su hogar sin que ustedes se den cuenta. Hablo de los resentimientos guardados, de las palabras nunca perdonadas, de las ofensas que se cultivan en el corazón como si fueran tesoros. Esas cosas son veneno espiritual puro. Contaminan el ambiente de un hogar más que cualquier objeto maldito. Cuando hay falta de perdón entre los miembros de una familia, cuando hay amargura, cuando se guardan listas mentales de todas las ofensas recibidas, el hogar se vuelve un campo minado. Nadie puede caminar con libertad porque en cualquier momento puede explotar una vieja herida. Los niños crecen en esa tensión y aprenden que así es como se relacionan las personas que se aman. Y luego repiten los mismos patrones en sus propios matrimonios. Hermanos, si quieren que su hogar sea verdaderamente bendecido, si quieren que el Salmo 91 sea efectivo en su vida, necesitan limpiar su corazón, necesitan perdonar, necesitan ir con ese esposo, con esa esposa, con ese hijo, con ese padre o madre y decir, te perdono, y si te he ofendido, perdóname tú también. No es fácil, lo sé. A veces el orgullo es como un muro de acero. Pero ese muro solo los aprisiona. La libertad viene con el perdón. ¿Y saben qué he descubierto en todos estos años de sacerdocio? Que las casas más bendecidas, las familias más felices, no son las que no tienen problemas. Son las que han aprendido a llevar sus problemas a los pies de Cristo. Son las que rezan juntas. Las que tienen el hábito de reunirse, aunque sea 10 minutos al día, para rezar un rosario, para leer un pasaje de la Biblia, para compartir sus preocupaciones y encomendarlas a Dios juntos. Hermanos, una familia que reza unida, permanece unida. No es un eslogan bonito, es una verdad probada por millones de familias a lo largo de la historia. La oración familiar es el pegamento espiritual que mantiene unidos a los miembros, incluso cuando todo lo demás los empuja a separarse. Y no estoy hablando de oraciones largas y complicadas. Puede ser algo tan simple como tomarse de las manos antes de cenar y dar gracias a Dios juntos. Puede ser bendecir a sus hijos antes de que salgan a la escuela poniendo su mano sobre su cabeza y diciendo que Dios te proteja hoy. Estos pequeños actos crean un ambiente espiritual en el hogar que es como un escudo contra las influencias negativas del mundo. El Salmo continúa diciéndonos, con tus propios ojos verás el castigo de los malvados, ya que has puesto al Señor por refugio, al Altísimo por defensa. Aquí hay una promesa y una advertencia. La promesa es que veremos la justicia de Dios manifestarse. Eso no significa que debamos desear el mal para nadie, sino que podemos
confiar en que Dios hará justicia a su tiempo, que no tenemos que tomar venganza por nuestras propias manos. Pero la advertencia es clara, esto es solo para aquellos que han puesto verdaderamente al Señor como su refugio, no para los tibios, no para los que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Para los que han hecho una decisión radical de vivir para Cristo. Y quiero ser muy claro en esto porque hay mucha confusión hoy en día. Ser cristiano no es un sentimiento, no es una etiqueta cultural, no es ir a misa una vez al año en Navidad. Ser cristiano es una forma de vida total. Es una decisión diaria de morir a uno mismo y vivir para Cristo. Es renunciar al pecado aunque cueste. Es amar cuando no apetece. Es perdonar cuando todo en ti grita venganza. Es dar cuando quisieras guardar. Es servir cuando quisieras ser servido. Eso es ser cristiano. Y solo eso merece la protección que este salmo promete. Pero aquí viene algo hermoso. Algo que debería llenarlos de esperanza. Incluso si sienten que han fallado miserablemente hasta ahora. El Salmo dice, no te sucederá ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu tienda. La palabra tienda en el contexto bíblico se refiere al hogar, a la morada. Dios está prometiendo proteger su hogar. Pero fíjense en algo crucial. Esta promesa viene después de todo lo que hemos hablado, después de habitar en Dios, de hacer de Él nuestro refugio, de vivir bajo su señorío. No es automático. Requiere de nosotros una respuesta, una cooperación. Dios no viola nuestra libertad. Él ofrece protección, bendición, paz, pero nosotros tenemos que abrir la puerta, tenemos que invitarlo a entrar y tenemos que darle autoridad sobre nuestro hogar. ¿Cómo se hace eso? Primero, con una decisión consciente. Pueden hacer esto ahora mismo, en este instante. Digan en voz alta si están solos o en su corazón si están acompañados. Señor Jesucristo, te entrego mi hogar, te doy autoridad sobre esta casa y sobre todos los que viven en ella. Que tu voluntad se haga aquí como se hace en el cielo. Que tu presencia llene cada rincón. Que tu paz reine aquí. Que todo lo que no viene de ti sea expulsado en tu nombre. Esta oración simple pero poderosa, hecha con fe, cambia la atmósfera espiritual de un hogar inmediatamente. Luego viene una de las partes más bellas del Salmo, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Hermanos, ¿creen en los ángeles? Porque deberían. No son figuras mitológicas ni cuentos para niños. Son seres reales, espirituales, poderosos que Dios ha asignado para nuestra protección. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián y ese ángel está constantemente velando por nosotros, protegiéndonos de peligros que ni siquiera percibimos. ¿Cuántas veces han escapado de un accidente por segundos? ¿Cuántas veces han sentido un impulso inexplicable de no hacer algo o de no ir a algún lugar y luego descubrieron que se salvaron de algo malo? Eso es su ángel guardián trabajando. Pero aquí hay algo más. El Salmo dice que Dios da órdenes a sus ángeles en plural. No solo nuestro ángel guardián personal, sino ángeles adicionales son enviados cuando los necesitamos. ¿Y cuándo los necesitamos más? Cuando estamos en peligro espiritual, cuando las fuerzas del mal se intensifican contra nosotros o nuestra familia. Por eso es tan importante invocar a los santos ángeles, pedirles su ayuda, tener una devoción al arcángel San Miguel, que es el príncipe de las milicias celestiales y el gran protector contra Satanás. Aquí quiero compartirles algo que me pasó hace años y que nunca olvidaré. Una familia me llamó desesperada porque su hijo de 15 años estaba teniendo comportamientos muy extraños. Se volvió violento de la nada, hablaba en idiomas que nunca había aprendido, tenía una aversión visceral a todo lo religioso. Cuando fui a su casa para bendecirla y para rezar por el muchacho, sentí una presencia maligna tan fuerte que físicamente me costaba respirar. Pero comencé a rezar el Salmo 91, invocando la protección de Dios y la ayuda de los santos ángeles. Y hermanos, no estoy exagerando cuando les digo que vi con mis propios ojos cómo el muchacho se retorcía como si algo lo estuviera quemando por dentro cada vez que yo pronunciaba el nombre de Jesús. Fue un exorcismo que duró horas. Pero al final, por la gracia de Dios y el poder de su palabra, el demonio fue expulsado. El muchacho volvió en sí, no recordaba nada de lo que había hecho en las últimas semanas. ¿Y saben cómo había comenzado todo? Jugando con una aplicación en su teléfono que prometía contactar con espíritus. Algo que él pensaba que era un juego inocente fue la puerta de entrada para una posesión demoníaca real.
Por eso insisto tanto, hermanos, en que necesitan proteger sus hogares espiritualmente, en que no pueden ser ingenuos pensando que el mundo espiritual no es real. El Salmo continúa: sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esta es una declaración de victoria total sobre el enemigo. El león, la víbora, el dragón, todos son símbolos del demonio en la Escritura. Y el Salmo nos está diciendo que no solo seremos protegidos de ellos, sino que los pisaremos, los venceremos. Pero noten algo importante: esto requiere de nosotros una actitud activa, no pasiva. No es que Dios hará todo mientras nosotros nos quedamos sentados. Nosotros tenemos que pisar a la serpiente, como dice, tenemos que tomar autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Tenemos que resistirlo, como dice Santiago, y él huirá de nosotros. Demasiados cristianos viven atemorizados por el demonio, escondiéndose, temiendo su poder. Y yo les digo con toda autoridad: basta ya de eso. El demonio es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz. El único poder que tiene sobre nosotros es el que nosotros le damos con nuestro pecado y nuestra falta de fe. Cuando vivimos en gracia, cuando permanecemos unidos a Cristo, cuando invocamos su nombre y su sangre preciosa, el demonio no puede tocarnos. Puede ladrar como un perro atado, puede amenazar, puede intentar asustar, pero no puede dañarnos. Y ahora llegamos a la parte culminante del Salmo, las palabras que salen de la boca misma de Dios. Por cuanto en mí se ha apegado, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando, está dando su garantía personal. ¿Y cuál es la condición? Apegarse a Él. La palabra en hebreo implica un amor apasionado, una devoción total, como la de un esposo fiel hacia su esposa. No una religiosidad tibia y conveniente, sino un amor ardiente. Hermanos, Dios no quiere ser una opción en su vida, una especie de seguro contra desastres al que solo acuden cuando todo lo demás falla. Él quiere ser el centro, la razón, el motivo de su existencia. Y cuando alguien se apega a Dios de esa manera, cuando alguien dice: Señor, fuera de ti no quiero nada, aunque pierda todo lo demás, si te tengo a ti lo tengo todo, entonces Dios responde con una promesa: yo lo libraré. No dice quizá lo libre o voy a considerar liberarlo. Dice categóricamente: yo lo libraré de toda atadura, de todo mal, de toda maldición. Esa es la promesa de Dios para los que lo aman de verdad. Y continúa: me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Qué palabras tan reconfortantes. Dios promete estar con nosotros en la angustia. No dice que nos librará de toda angustia, porque este mundo es un valle de lágrimas y todos tendremos que pasar por pruebas, pero promete estar con nosotros en medio de esas pruebas. Y eso lo cambia todo. Hay una diferencia abismal entre sufrir solo y sufrir acompañado por Dios. Piensen en los 3 jóvenes del libro de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego. El rey mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Las llamas eran tan intensas que mataron a los guardias que los arrojaron. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio no 3, sino 4 figuras caminando en medio del fuego, y la cuarta tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Era el mismo Cristo, apareciendo en el Antiguo Testamento, acompañando a esos jóvenes fieles en su hora de mayor prueba. Hermanos, esa misma presencia de Dios está disponible para ustedes cuando pasan por su propio horno de fuego, ya sea una enfermedad terminal, un divorcio devastador, la muerte de un hijo, la ruina económica. Dios estará ahí con ustedes si lo invocan, si confían en Él. Pero escuchen la promesa final: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es una promesa tanto temporal como eterna. Temporalmente habla de una vida larga y plena, llena del favor de Dios. Eternamente habla de la salvación definitiva, de la vida eterna en el cielo. Y hermanos, eso es lo que realmente importa al final. Pueden tener todos los bienes de este mundo, pueden vivir 100 años, pero si pierden su alma, ¿de qué les sirve? Por eso cuando rezamos este salmo, cuando pedimos la bendición de Dios sobre nuestro hogar, lo que realmente estamos pidiendo es que nuestra casa sea un trampolín hacia el cielo, no un obstáculo. Que nuestro hogar sea una escuela de santidad donde todos aprendemos a amar como Cristo ama. Que las relaciones en nuestra familia nos ayuden a crecer en virtud y nos preparen para la vida eterna. Porque el hogar cristiano no tiene como objetivo final ser feliz aquí en la tierra, aunque esa es una meta legítima. El objetivo final es que todos los miembros de esa familia lleguen al cielo. Todo lo demás es secundario. Ahora bien,
Quiero ser práctico con ustedes porque sé que muchos están escuchando esto y pensando, Padre, todo esto suena hermoso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo bendigo mi casa? ¿Cuándo rezo este salmo? ¿Cómo hago que mi familia se una a esta oración si ellos ni siquiera son practicantes? Excelentes preguntas. Permítanme darles una guía práctica paso por paso de cómo implementar esto en su vida. Primero, necesitan limpiar su casa espiritualmente. Ya hablamos de deshacerse de objetos malditos, pero también necesitan limpiar las relaciones, perdonar, reconciliarse. Después, consigan agua bendita. Si no tienen, vayan a su parroquia y pidan al sacerdote que les dé. Si eso no es posible por alguna razón, pueden bendecir agua a ustedes mismos con una oración específica que la Iglesia permite a los laicos en casos de necesidad. Luego, un día específico, idealmente un sábado en honor a María o un domingo, recorran toda su casa habitación por habitación, rociando agua bendita en las esquinas, sobre las puertas y ventanas, mientras rezan el Salmo 91. Si tienen crucifijos o imágenes religiosas, colóquenlos en lugares prominentes. Y lo más importante, establezcan desde ese día una rutina de oración diaria en su hogar. Sé que algunos me dirán, pero padre, mi esposo no es creyente o mis hijos adolescentes se burlan cuando hablo de estas cosas. Los entiendo, no es fácil. Pero déjenme decirles algo. Ustedes no necesitan el permiso ni la cooperación de todos para comenzar a cambiar la atmósfera espiritual de su hogar. Comiencen ustedes solos. Levántense un poco más temprano y recen el Salmo 91 sobre su casa antes de que los demás despierten. Bendigan a sus hijos mientras duermen, haciendo la señal de la cruz sobre su frente con su pulgar. Rocíen agua bendita discretamente, ofrezcan su día al Señor cada mañana y oren sin cesar por la conversión de su familia. He visto casos increíbles de conversiones que comenzaron con una sola persona de la familia rezando persistentemente. Esposos ateos que se convirtieron porque su esposa nunca dejó de rezar por ellos. Hijos rebeldes que volvieron a la fe porque su madre o padre nunca perdió la esperanza y siguió intercediendo. La oración persistente de una persona fiel puede cambiar a toda una familia. Santa Mónica rezó durante 17 años por su hijo Agustín, que vivía en el pecado y la herejía, pero ella nunca se rindió. Y ese hijo se convirtió en San Agustín, uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. ¿Y saben qué más he aprendido? Que cuando ustedes comienzan a vivir seriamente su fe, cuando su hogar comienza a transformarse por la presencia de Dios, los demás lo notan. Quizá no lo digan al principio por orgullo, por miedo, pero lo notan. Notan que hay más paz. Notan que ustedes están más tranquilos, menos irritables. Notan que las cosas comienzan a salir mejor. Y poco a poco esa transformación los atrae. He visto familias enteras convertirse porque un solo miembro decidió ponerse serio con Dios. La luz de Cristo en una persona puede iluminar toda una casa. Pero tienen que ser perseverantes. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. La vida espiritual no funciona como una máquina expendedora donde metes una moneda y sale inmediatamente lo que quieres. Es más como plantar una semilla. Toma tiempo, requiere paciencia, necesita cuidado constante. Pero cuando finalmente crece y da fruto, ese fruto permanece para siempre. Ahora quiero abordar algo que sé que está en la mente de muchos. ¿Qué pasa si ya he hecho todo esto? Si rezo el salmo, si he bendecido mi casa, pero las cosas siguen mal. ¿Significa que Dios no me está escuchando? Hermanos, esta es una pregunta crucial y necesito responderla con cuidado. Primero, examinen su conciencia. ¿Hay algún pecado grave en su vida que no han confesado? ¿Hay algo que están haciendo conscientemente contra la voluntad de Dios? Porque el pecado bloquea las bendiciones. Es como tapar una tubería y luego quejarse de que no sale agua. Si viven en adulterio, si están en un matrimonio civil después de un divorcio sin anulación, si practican la anticoncepción, si están involucrados en negocios fraudulentos, si guardan rencor y no perdonan, entonces no importa cuánto recen, están bloqueando ustedes mismos las bendiciones de Dios. Necesitan arrepentirse, confesarse, cambiar de vida. Segundo, entiendan que Dios a veces permite pruebas incluso a sus hijos más fieles. Miren a Job en la Biblia. Era un hombre justo, el más justo de su generación, y Dios permitió que perdiera todo. ¿Por qué? Para probar su fe, para purificarlo, para que al final saliera más fuerte y más santo. A veces, hermanos, las bendiciones de Dios vienen disfrazadas de pruebas. A veces lo que parece una maldición es en realidad Dios cerrando una puerta porque tiene algo mejor preparado.
A veces permite que perdamos algo o a alguien porque ese algo o alguien se había convertido en un ídolo que ocupaba el lugar de Dios en nuestro corazón. No siempre entenderemos los caminos de Dios en esta vida, pero lo que sí sabemos es que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo. Incluso las cosas malas, incluso el sufrimiento, incluso las aparentes tragedias, Dios las puede usar para nuestro bien si confiamos en Él. Por eso la clave no es tanto que todo nos salga como queremos, sino que mantengamos la fe y la confianza en Dios pase lo que pase, que podamos decir como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la fe que mueve montañas, hermanos. Esa es la fe que rompe maldiciones y atrae las bendiciones más poderosas del cielo. También quiero hablarles de la importancia de los sacramentos en la protección de su hogar. El Salmo 91 es poderoso, sí, pero es aún más poderoso cuando se combina con una vida sacramental activa. La confesión regular limpia su alma y cierra las puertas que el pecado abre al enemigo. La Eucaristía fortalece su espíritu y les da la gracia necesaria para resistir las tentaciones. Si es posible, reciban la comunión con frecuencia, idealmente diaria si pueden. Y si tienen la bendición de poder llevar la Eucaristía a su hogar, de tener la presencia real de Cristo en su casa, aunque sea por un momento, esa es una bendición incomparable. Además, el sacramento del matrimonio para los casados no es solo una ceremonia bonita, es una fuente permanente de gracia. Cuando un matrimonio está bendecido por la Iglesia, cuando marido y mujer viven su vocación sacramental con fidelidad, su hogar se convierte automáticamente en un lugar santo, en una iglesia doméstica. Y esa santidad atrae las bendiciones del cielo y repele las influencias del infierno. Permítanme también hablarles del poder de la devoción a María en la protección del hogar. La Virgen Santísima es la reina del hogar, la madre de todas las familias cristianas. Cuando consagran su familia a María, cuando rezan el rosario en familia, están poniéndose bajo el manto protector de la Madre de Dios. Y hermanos, ningún demonio puede acercarse donde María está presente. Ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Hay una promesa hermosa que hizo en Fátima. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Hagan de su hogar un refugio del Inmaculado Corazón de María. Coloquen una imagen de ella en un lugar central. Entronícenla como reina de su hogar en una ceremonia sencilla pero solemne donde toda la familia participe. ¿Y verán cómo cambia la atmósfera? He visto casos donde simplemente colocar una imagen de la Virgen en la entrada de la casa ha detenido problemas que parecían insolubles. No es superstición, es fe en el poder intercesor de María. Y no puedo hablar de protección del hogar sin mencionar a San José. Él es el patrono de la Iglesia Universal, pero también y especialmente el protector de las familias. José conoce los desafíos de proteger y proveer para una familia porque él mismo los vivió. Tuvo que proteger a María y al niño Jesús de Herodes, tuvo que trabajar arduamente como carpintero para sostenerlos, tuvo que tomar decisiones difíciles guiados solo por la fe. Invoquen a San José en sus necesidades familiares. Hay una oración poderosa que comienza, oh San José, cuyo poder hace imposibles las cosas posibles. Recen esa oración con fe cuando enfrenten situaciones imposibles en su hogar. San José nunca falla. Hay testimonios incontables a lo largo de la historia de familias salvadas de la ruina, de la enfermedad, de todo tipo de males por la intercesión de San José. Y algo hermoso, San José también es el patrono de la buena muerte. Así que, al ponerlo como protector de su hogar, están asegurando no solo la vida temporal de su familia, sino también ayudándolos a prepararse para la vida eterna. Hermanos, quiero que entiendan algo fundamental. La bendición de un hogar no es un evento único, sino un proceso continuo. No basta con bendecir su casa una vez y pensar que ya está todo resuelto para siempre. Es como limpiar la casa físicamente. No la limpian una vez al año y esperan que permanezca limpia. La limpian regularmente, ¿verdad? Pues lo mismo espiritualmente. Su hogar necesita limpieza espiritual regular. Esto significa oración diaria, sacramentos frecuentes, eliminación constante de influencias negativas, renovación periódica de la consagración de su familia a Dios. Yo recomiendo que al menos una vez al mes, el primer viernes o el primer sábado, hagan una renovación formal de la bendición de su hogar. Junten a la familia si es posible o háganlo ustedes solos si es necesario. Recorran la casa con agua bendita rezando el Salmo 91. Renueven su compromiso de vivir como familia cristiana. Esto mantiene las defensas espirituales de su hogar fuertes y activas. También necesito advertirles sobre algo. Cuando ustedes comiencen a tomar en serio la protección espiritual de su hogar, cuando empiecen a implementar
todo lo que les estoy diciendo, prepárense para resistencia. Y esta resistencia puede venir de dos frentes. Primero, del mundo exterior. Van a enfrentar burlas, incomprensión, incluso oposición de familiares o amigos que piensan que se están volviendo fanáticos religiosos. No se dejen intimidar. Es mejor ser considerado fanático por el mundo que tibio por Dios. Jesús dijo claramente, el que no está conmigo está contra mí. No hay término medio en la vida espiritual. O están decididos a vivir radicalmente para Cristo o están viviendo para el mundo. Segundo, prepárense para resistencia espiritual directa. El enemigo no va a quedarse con los brazos cruzados mientras ustedes recuperan terreno que él había conquistado. Puede haber un periodo inicial donde las cosas aparentemente empeoren antes de mejorar. Más peleas, más problemas, más tentaciones. No es porque lo que están haciendo no funcione, sino precisamente porque sí está funcionando y el enemigo está contraatacando. Pero no teman. Recuerden lo que dice el Salmo, sobre el león y la víbora pisarás. Ustedes tienen autoridad en Cristo. Cuando vengan esos ataques, no retrocedan. Al contrario, intensifiquen la oración. Ayunen si pueden, confiésense, reciban la Eucaristía, rocíen más agua bendita. Invoquen la protección de San Miguel Arcángel con su oración poderosa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Esa oración es como un escudo nuclear espiritual. Los demonios huyen cuando se invoca a San Miguel, y mantengan su fe firme. No se trata de sus fuerzas, sino del poder de Cristo actuando a través de ustedes. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es arrogancia, es la confianza absoluta en que unidos a Cristo somos invencibles espiritualmente. Ahora quiero hablarles específicamente a las madres que me están escuchando. Ustedes, queridas hermanas, tienen un poder especial en el hogar. Ustedes son el corazón de la familia. Un hogar puede sobrevivir sin muchas cosas, pero difícilmente puede prosperar sin una madre piadosa, orante, que cubre a su familia en oración. Ustedes tienen la capacidad única de crear una atmósfera de paz o de caos en el hogar. Sus palabras tienen un peso especial sobre sus hijos. Su fe o falta de ella marcará a generaciones. Por eso el enemigo las ataca tan fuertemente a ustedes. Por eso trata de convencerlas de que su rol de madre no es importante, de que sería mejor estar en otro lado haciendo otras cosas. No caigan en esa mentira. Ser madre es la vocación más alta, más noble, más importante. Ustedes están formando almas eternas. Ustedes están criando a los santos o a los pecadores del mañana. ¿Entienden la tremenda responsabilidad y el tremendo privilegio que eso representa? Así que, madres, les suplico, sean las intercesoras de su familia. Levántense antes que todos y ofrezcan su día por ellos. Bendigan a sus hijos antes de que vayan a la escuela. Oren por su esposo durante el día. Hagan de la cocina un altar donde preparan alimentos no solo para el cuerpo, sino donde también oran por el alma de su familia. Y ahora a los padres, a los hombres de la casa. Hermanos, ustedes son los sacerdotes del hogar. ¿Sí escucharon bien? En la tradición judía, el padre era el sacerdote de la familia, el que dirigía la oración, el que enseñaba la Torá a los hijos. Y aunque ahora tenemos sacerdotes ordenados en la iglesia, ustedes siguen siendo los sacerdotes de su familia en un sentido muy real. Ustedes son los que deben liderar espiritualmente. Ustedes son los que deben proteger no solo físicamente, sino espiritualmente a su esposa e hijos. Y sé que muchos de ustedes se sienten inadecuados para esto. Sienten que no saben lo suficiente, que no son lo suficientemente santos, pero Dios no los llamó porque fueran perfectos, los llamó porque son padres y Él les dará la gracia necesaria para cumplir esta misión si se la piden. Comiencen simple, sean ustedes los que sugieran rezar antes de las comidas, sean ustedes los que lean un pasaje del Evangelio ocasionalmente en familia, sean ustedes los que lleven a la familia a misa los domingos sin fallar. Sean ustedes los que establezcan límites claros sobre lo que se permite y no se permite en la casa en términos de moral y valores cristianos. Padres, sus hijos los están observando. Ellos aprenderán a ser hombres o mujeres de fe, no tanto por lo que ustedes les digan, sino por lo que ustedes hagan. Si ven que papá reza, ellos rezarán. Si ven que papá respeta y ama a mamá, ellos aprenderán a respetar y valorar a las mujeres.
Si ven que papá vive lo que predica, que sus palabras y sus acciones coinciden, ellos confiarán en Dios porque confían en ustedes. Pero si ven hipocresía, si ven que papá habla de Dios pero vive como pagano, entonces destruirán la fe de sus hijos más efectivamente que cualquier ateo. La responsabilidad es enorme, pero también lo es el privilegio. Imaginen llegar al cielo y que sus hijos, sus nietos, bisnietos, toda su descendencia esté ahí con ustedes porque ustedes fueron fieles, porque mantuvieron la antorcha de la fe encendida y la pasaron a la siguiente generación. Ese es el verdadero legado, hermanos, no el dinero que dejen, ni la casa, ni el negocio. El verdadero legado es una familia que conoce, ama y sirve a Dios. Y ahora una palabra específica para aquellos que están solos, que no tienen familia propia. No piensen que este mensaje no es para ustedes. Su hogar también necesita ser bendecido. Ustedes también necesitan la protección del Salmo 91 y tienen algo especial, más tiempo y libertad para dedicarse a la oración. Pueden convertir su hogar en un verdadero santuario, en un lugar de oración intensa. Y créanme, sus oraciones tienen un poder tremendo. Las oraciones de las personas solas, especialmente las viudas y los célibes consagrados, tienen un peso especial ante Dios. San Pablo lo dice claramente. El que no está casado se puede dedicar más plenamente a las cosas del Señor. Así que si están solos, no lo vean como una desventaja, sino como una oportunidad. Su hogar puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Pueden interceder no solo por ustedes mismos, sino por otras familias. Pueden adoptar espiritualmente familias que necesitan oración. Créanme, conozco personas solteras cuyas oraciones han salvado matrimonios enteros, han rescatado hijos de la perdición, han traído conversiones milagrosas. Nunca subestimen el poder de sus oraciones. Hermanos, ya hemos caminado mucho juntos en esta reflexión, pero necesito llevarlos a algo más profundo todavía. Necesito que entiendan que la bendición de un hogar trasciende lo meramente material o emocional. Un hogar verdaderamente bendecido es un anticipio del cielo. Es un lugar donde se vive el amor como Dios lo concibió, un amor sacrificial, generoso, que busca el bien del otro por encima del propio. En un mundo obsesionado con el egoísmo, donde cada quien busca su propia satisfacción, donde las relaciones son desechables cuando dejan de ser convenientes, el hogar cristiano debe ser un contratestimonio radical. Debe ser un lugar donde se ama incluso cuando cuesta, donde se perdona 70 veces 7, donde se sirve sin esperar nada a cambio, y esto solo es posible cuando Cristo es verdaderamente el centro de ese hogar. Sin Él acabaremos funcionando según la lógica del mundo. Con Él podemos vivir según la lógica del Evangelio, que es la única que lleva a la verdadera felicidad. ¿Y saben cuál es el fruto de un hogar así? Paz. Esa paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz que permanece incluso en medio de las tormentas. He conocido familias que perdieron todo en un incendio, que vivieron tragedias terribles, que pasaron por enfermedades devastadoras y sin embargo había en ellos una paz, una serenidad que era inexplicable humanamente. ¿De dónde venía? De su fe inquebrantable en Dios, de su confianza absoluta en que Él lo sostenía, incluso cuando todo se derrumbaba. Esa es la bendición más grande que puede tener un hogar. No necesariamente la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios que sostiene en medio de los problemas. Y cuando tienen eso, hermanos, tienen un tesoro que ningún ladrón puede robar, que ninguna crisis puede destruir, tienen algo eterno en medio de lo temporal. Pero permítanme ser muy directo sobre algo que está destruyendo muchos hogares hoy. La tecnología, los teléfonos celulares, las redes sociales, el internet. Estas cosas en sí mismas no son malas, son herramientas. Pero como todas las herramientas pueden usarse para bien o para mal. Y en demasiados hogares se están usando para mal. Veo familias donde cada quien está pegado a su teléfono, donde no hay comunicación real, donde se sientan juntos a cenar, pero nadie se mira porque todos están mirando una pantalla. Veo matrimonios destruidos por la pornografía que entra libremente a través de los dispositivos. Veo niños que pierden su inocencia a los 8 o 9 años porque tienen acceso ilimitado al internet sin supervisión. Hermanos, esto tiene que parar. Necesitan establecer reglas claras sobre el uso de la tecnología en su hogar. Necesitan poner controles parentales en todos los dispositivos. Necesitan establecer horarios donde no se usan teléfonos, especialmente durante las comidas y antes de dormir. Necesitan modelar ustedes mismos un uso sano de la tecnología.
Si quieren que su hogar sea verdaderamente bendecido, no pueden permitir que la tecnología robe el tiempo que deberían estar dedicando a Dios y unos a otros. Y hablando de robo, hay otro ladrón silencioso en muchos hogares: la televisión y el entretenimiento. Ahora tenemos acceso a miles de películas y series con solo apretar un botón. Y muchas de esas series y películas están conscientemente diseñadas para normalizar el pecado, para hacer que veamos como aceptable lo que Dios condena. El adulterio se presenta como romántico y emocionante. La homosexualidad se promueve como algo normal y hasta admirable. La violencia extrema se consume como entretenimiento. La brujería y el ocultismo se presentan como inocentes o positivos. Y hermanos, cuando ustedes permiten que estas cosas entren a su hogar, cuando se sientan con sus hijos a ver programas que van directamente contra los valores cristianos, ¿qué mensaje están enviando? Están diciendo que esos valores realmente no importan tanto, están contaminando la atmósfera espiritual de su hogar. Necesitan ser selectivos, ser críticos con lo que permiten que entre a su casa a través de la pantalla. Si un programa o una película glorifica el pecado, apáguenlo. No importa cuán popular sea, no importa si todo el mundo lo está viendo, su hogar tiene estándares más altos porque es un hogar cristiano. Ahora, sé que algunos están pensando: padre, si hacemos todo eso vamos a parecer raros, fuera de lugar, nuestros hijos van a ser los diferentes. Y yo les digo: exacto. Eso es exactamente lo que deben ser, diferentes. Jesús dijo claramente: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Los cristianos siempre hemos sido contraculturales. En el Imperio Romano, cuando todos exponían a los bebés no deseados para que murieran, los cristianos los rescataban y los criaban. Cuando todos iban a los juegos sangrientos del Coliseo, los cristianos se negaban. Cuando todos adoraban al emperador, los cristianos proclamaban que solo Cristo es el Señor. Y esa diferencia, ese contratestimonio, es lo que eventualmente transformó el mundo entero. Su familia puede ser esa luz en medio de la oscuridad de hoy. Sí, puede haber un costo. Sus hijos pueden ser burlados en la escuela. Ustedes pueden perder amistades, pueden ser considerados extremistas o fanáticos, pero hermanos, ¿qué es más importante? ¿Ser aceptados por el mundo o ser fieles a Cristo? No pueden servir a dos señores. Déjenme contarles otra historia real. Conocí a una familia que decidió hace años cortar su servicio de cable porque casi todo lo que se transmitía iba contra sus valores cristianos. En lugar de eso, establecieron que las noches serían para leer juntos, jugar juegos de mesa, conversar, rezar. Al principio, especialmente los adolescentes, se quejaron amargamente. Pero con el tiempo algo hermoso pasó. Esa familia desarrolló lazos increíblemente fuertes. Los hijos, ahora adultos, todos permanecieron en la fe, todos tienen matrimonios sólidos y todos me han dicho que esa decisión de sus padres, aunque les pareció terrible en su momento, fue uno de los mejores regalos que les dieron. Porque aprendieron a relacionarse como personas reales, no como zombies frente a una pantalla. Aprendieron a conversar, a compartir, a reír juntos. Aprendieron valores que no se aprenden de la televisión, sino de la convivencia familiar guiada por la fe. Eso es un hogar bendecido, hermanos. No el que tiene todas las comodidades y entretenimientos del mundo, sino el que tiene amor genuino, comunicación real y fe viva. Ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario: la sexualidad en el matrimonio. El hecho matrimonial también necesita estar bajo la bendición de Dios. La intimidad sexual entre esposos no es algo sucio o pecaminoso, al contrario, es sagrado cuando se vive según el plan de Dios. Pero en muchos matrimonios, esta área está contaminada. Quizá por pornografía, quizá por traer al matrimonio prácticas que son pecaminosas, quizá por usar anticonceptivos que van contra la apertura a la vida que Dios diseñó para el acto conyugal. Hermanos, si quieren que su hogar esté verdaderamente bendecido, necesitan someter también esta área de su vida al señorío de Cristo. Eso significa vivir la castidad matrimonial, que no es abstinencia, sino el uso correcto del don de la sexualidad. Siempre abierto a la vida, siempre expresando amor verdadero y donación total, nunca egoísta o manipulador. Si han estado usando anticonceptivos, consideren seriamente aprender los métodos naturales de planificación familiar que la Iglesia aprueba. Si la pornografía ha sido un problema, busquen ayuda, confiésense, hagan lo que sea necesario para liberarse de esa esclavitud. La pureza en el matrimonio atrae bendiciones especiales de Dios.
He visto casos de parejas que llevaban años sin poder tener hijos, que visitaron todos los especialistas sin resultado, pero cuando decidieron vivir su sexualidad según el plan de Dios, cuando abandonaron los anticonceptivos y se abrieron completamente a la voluntad divina, milagrosamente concibieron. No estoy diciendo que esto pasará en todos los casos, pero estoy diciéndoles que hay bendiciones especiales para aquellos que honran el diseño de Dios para la sexualidad. Y aún si nunca tienen hijos, hay una paz, una armonía en el matrimonio que viene de vivir esta área según la verdad de Dios. Porque la sexualidad es el lenguaje del amor conyugal y como todo lenguaje puede decir verdades o mentiras. Cuando se practica según el plan de Dios, dice la verdad, me entrego totalmente a ti sin reservas. Cuando se distorsiona con egoísmo o con pecado, miente y destruye. Hermanos míos, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, pero antes de despedirnos, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que donde quiera que estén, si es posible y seguro, se pongan de pie. Si no pueden, no hay problema, pero al menos siéntense erguidos. Vamos a hacer juntos una consagración de su hogar a Dios. Voy a decir las palabras y ustedes las pueden repetir en su corazón o en voz alta si están solos. Así que preparen su corazón, respiren profundo y con toda la fe que tengan repitan después de mí: Señor Jesucristo, hoy en este momento consagro mi hogar a ti. Declaro que tú eres el Señor de los de esta casa, el Rey de esta familia. Renuncio a todo pacto, a toda atadura, a toda maldición que haya en mi hogar o en mi familia. La rompo ahora en el poder de tu sangre preciosa. Te entrego mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi salud, todo lo que soy y todo lo que tengo. Que tu voluntad se haga en mi hogar como se hace en el cielo. Envía a tus santos ángeles a proteger esta casa. Que el Espíritu Santo llene cada rincón con su presencia. Que María Santísima reine como madre y reina de este hogar. Que San José nos proteja y provea. Y que esta casa sea un anticipo del cielo, un lugar de amor, paz y santidad. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hicieron esa oración con sinceridad, algo cambió en este momento en su hogar. Puede que no lo sientan físicamente, pero en el mundo espiritual acaban de declarar soberanía de Cristo sobre su casa. Han cerrado puertas al enemigo y abierto las ventanas del cielo. Ahora su trabajo es vivir consistentemente con esa consagración. Es mantener su hogar en ese estado de gracia a través de la oración diaria, los sacramentos, la vida virtuosa. El Salmo 91 que hemos explorado hoy no es una fórmula mágica que se dice una vez y ya. Es una oración que debe convertirse en parte de su vida diaria. Les recomiendo que lo recen completo al menos una vez al día, preferiblemente por la mañana al levantarse o por la noche antes de dormir. Pueden recitarlo mientras caminan por su casa, declarando esa protección sobre cada habitación. Y cuando vengan los días difíciles, y vendrán, regresen a este salmo. Recuerden las promesas de Dios. Recuerden que Él prometió librarnos, protegernos, estar con nosotros en la angustia. Y quiero que sepan algo más. Yo voy a estar orando por ustedes. Cada persona que ha escuchado este mensaje hasta aquí está en mis oraciones. Porque sé que si llegaron hasta este punto es porque realmente quieren cambiar, realmente quieren que su hogar sea diferente. Y eso me llena de esperanza. Dios está levantando un ejército de familias santas en estos tiempos difíciles. Familias que no van a ceder ante la presión del mundo, que van a mantenerse firmes en la fe, que van a criar hijos santos, que a su vez tendrán sus propias familias santas. Y esa es la manera en que se transforma una sociedad, una familia a la vez. No esperen que los gobiernos arreglen los problemas. No esperen que la iglesia institucional sola lo haga. Ustedes en su hogar, con su familia, son la iglesia. Ustedes son la esperanza. Y si cada familia cristiana decidiera vivir radicalmente para Cristo, el mundo cambiaría en una generación. Así que les dejo con este desafío. Tomen una decisión hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Decidan que su hogar será diferente a partir de ahora, que será un hogar donde Cristo reina. Y luego actúen en base a esa decisión. Den el primer paso. Puede ser pequeño: comprar agua bendita, colgar un crucifijo, establecer 5 minutos de oración familiar. Pero den ese paso, porque un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Y Dios honrará ese primer paso con su gracia, y esa gracia los llevará al siguiente paso y al siguiente, hasta que un día miren atrás y se maravillen de cuánto ha cambiado su familia,
¿Cuánto ha crecido en santidad? ¿Cuánta paz tienen comparado con el caos que había antes? Les decía que vayan en paz, pero siento en mi corazón que el Señor me pide que les hable un poco más, que profundicemos en algo que quizá muchos de ustedes están experimentando ahora mismo y no saben cómo manejarlo. Hablo de esa sensación de estar atrapados, de sentir que han intentado todo y nada funciona, de mirar su hogar y ver solo ruinas donde antes había esperanza. Porque, hermanos, la realidad es que muchos de ustedes están viviendo en hogares que parecen campos de batalla y la desesperanza se ha instalado como un inquilino permanente. Y quiero decirles algo con toda claridad: esa desesperanza no viene de Dios, nunca viene de Dios. La desesperanza es el arma favorita del enemigo, porque cuando perdemos la esperanza, dejamos de luchar, nos rendimos y entonces él ya ganó sin tener que hacer nada más. Pero escúchenme bien, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras Dios esté en su trono, y créanme que lo está, ninguna situación es imposible. He visto resurrecciones en vida, he visto matrimonios que estaban legalmente divorciados reconciliarse años después, he visto hijos que parecían perdidos para siempre volver transformados. Nada, absolutamente nada está fuera del alcance del poder redentor de Cristo. Pero déjenme ser honesto con ustedes sobre algo que pocas veces se dice desde el púlpito. A veces la razón por la que nuestras oraciones parecen no ser respondidas, la razón por la que el Salmo 91 parece no funcionar, no es porque Dios no esté escuchando o porque su palabra no tenga poder, es porque nosotros mismos estamos saboteando las bendiciones con nuestras actitudes. Hay actitudes que son como veneno espiritual, que neutralizan el poder de nuestras oraciones. Y quiero nombrarlas específicamente porque si ustedes las reconocen en su vida, pueden arrepentirse y cambiar. Primera actitud tóxica: la queja constante. Hermanos, hay personas que viven quejándose. Se quejan del clima, del tráfico, del gobierno, de los vecinos, de sus jefes, de sus suegros, de sus propios esposos e hijos. La queja es como un ácido que corroe todo lo bueno. La Biblia dice claramente: den gracias en toda circunstancia. No dice den gracias cuando todo vaya bien. Dice en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque la gratitud es el lenguaje de la fe, mientras que la queja es el lenguaje de la incredulidad. Cuando se quejan constantemente, están diciendo: no creo que Dios esté en control, no creo que Él pueda cambiar esto. Y esa incredulidad bloquea las bendiciones. Segunda actitud, tóxica, la crítica destructiva hacia otros. Oh, cuánto daño hace esto en los hogares, esposos que critican constantemente a sus esposas comparándolas con otras mujeres, esposas que critican a sus maridos menospreciándolos frente a los hijos. Padres que critican a sus hijos en lugar de corregir con amor. Y lo peor, familias enteras que se dedican a criticar a otros, a chismear, a juzgar. Hermanos, cada palabra que sale de su boca tiene poder creativo o destructivo. Santiago compara la lengua con el timón de un barco, algo pequeño que determina la dirección de algo mucho más grande. Cuando usan su lengua para destruir, para criticar, para envenenar, están dirigiendo su vida y su hogar hacia la destrucción. La Biblia dice: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Quieren bendición en su hogar? Empiecen a bendecir con sus palabras. Hablen bien de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Busquen lo bueno en ellos y declárenlo. Dejen de señalar todo lo que hacen mal y empiecen a celebrar lo que hacen bien. Verán cómo cambia la atmósfera de su hogar cuando cambien el vocabulario. Tercera actitud tóxica: la victimización crónica. Hay personas que han construido toda su identidad alrededor de ser víctimas. Siempre es culpa de alguien más. Siempre les tocó la peor suerte. Siempre están siendo tratados injustamente. Y miren, no estoy negando que las injusticias existen, que hay gente que realmente ha sufrido mucho, que ha sido abusada, traicionada, herida profundamente. Todo eso es real. Pero hermanos, hay una diferencia enorme entre reconocer que fuimos víctimas de algo y convertirnos en víctimas profesionales que viven con esa etiqueta permanentemente pegada. Cuando nos aferramos a la identidad de víctima, le estamos dando poder permanente a quienes nos hirieron. Los estamos convirtiendo en nuestros carceleros para siempre. Cristo vino a libertarnos, a sanar nuestras heridas, a transformar nuestro dolor en propósito. Pero para que Él pueda hacer eso, nosotros tenemos que soltar la mentalidad de víctima, tenemos que perdonar, sanar y seguir adelante. No significa olvidar o pretender que no pasó nada. Significa no permitir que lo que pasó defina quiénes somos para siempre.
Y hay una cuarta actitud que necesito mencionar porque está destruyendo hogares a una velocidad alarmante, la tibieza espiritual. Jesús fue muy claro sobre esto en el Apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, ¿verdad? Pero necesarias. La tibieza espiritual es esa actitud de sí, soy cristiano, pero no exageremos. Es querer tener lo mejor de ambos mundos. La apariencia de ser religioso sin el compromiso real. Es ir a misa los domingos, pero vivir toda la semana como si Dios no existiera. Es rezar cuando necesitamos algo, pero ignorar a Dios cuando todo va bien. Es enseñar a los hijos sobre Jesús, pero no modelar su ejemplo en nuestra vida diaria. Hermanos, esto no funciona, Dios no. Se deja engañar. Él ve el corazón. Y un corazón tibio no puede recibir las bendiciones plenas de Dios porque no está realmente abierto a Él. Si quieren que su hogar sea bendecido, si quieren que el poder del Salmo 91 sea efectivo en su vida, necesitan dejar la tibieza. Necesitan decidirse, o están 100% con Cristo o están contra Él. No hay término medio que funcione. Ahora bien, alguien podría decir, Padre, pero yo he tratado de ser ferviente, de vivir mi fe radicalmente y me siento solo. Mi familia no me sigue, incluso se burlan de mí. Y a ustedes les digo, bienvenidos al Club de los Santos, porque casi todos los santos experimentaron esto. Santa Mónica fue despreciada por su marido pagano durante años. Santa Teresa de Ávila fue incomprendida incluso por sus propias hermanas religiosas. Santo Tomás de Aquino fue considerado un tonto por sus compañeros. El mismo Cristo fue rechazado por su propia gente en Nazaret. Si ustedes están siendo rechazados por vivir radicalmente su fe, están en muy buena compañía. Pero no se desanimen, sigan adelante, porque su fidelidad, su testimonio, silencioso pero constante, está plantando semillas que germinarán cuando menos lo esperen. He conocido casos de familias enteras que se convirtieron décadas después porque un miembro nunca dejó de ser fiel, nunca dejó de orar, nunca dejó de vivir su fe con integridad a pesar del rechazo. Y aquí quiero tocar algo muy importante sobre la oración por la familia. Cuando oran por sus seres queridos, especialmente por aquellos que están alejados de Dios, no oren con desesperación, sino con autoridad. No supliquen como si estuvieran tratando de convencer a un Dios renuente. Declaren con fe lo que Dios ya prometió. Por ejemplo, en lugar de decir, ay Dios, por favor, convierte a mi hijo, digan con autoridad, Señor, tú prometiste que si creemos en ti, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Reclamo esa promesa para mi hijo. Declaro que Él te conocerá, que te amará, que te servirá. Rompo toda atadura del enemigo sobre su vida. Ato toda influencia maligna y declaro su salvación en el nombre de Jesús. ¿Ven la diferencia? Una es la oración de la duda, la otra es la oración de la fe. Y la fe es lo que mueve montañas, hermanos. La fe es lo que obtiene respuestas. Santiago dice, pida con fe sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar que el viento agita. Dios responde a la fe audaz, no a las súplicas tímidas y dubitativas. Pero la fe verdadera también requiere paciencia. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados instantáneos. Oran por algo durante una semana, un mes, quizá un año, y si no ven cambios dramáticos se desaniman y dejan de orar. Hermanos, ¿se imaginan si los agricultores fueran así? Plantan una semilla y a la semana siguiente desenterran todo porque no ven la planta crecida. Sería ridículo, ¿verdad? Pues lo mismo espiritualmente. Cuando oran, cuando bendicen su hogar, cuando declaran las promesas de Dios, están plantando semillas espirituales. Esas semillas necesitan tiempo para germinar, para echar raíces, para crecer. Su trabajo no es desenterrarlas cada 2 días para ver si están creciendo. Su trabajo es seguir regándolas con oración constante, con fe inquebrantable, con paciencia activa. Y a su tiempo, no al tiempo de ustedes, sino al tiempo perfecto de Dios, verán la cosecha. La Biblia promete, a su tiempo segaremos si no desmayamos. El problema es que muchos desmayan justo antes de la cosecha. Y hablando de tiempo, quiero abordar algo que causa mucha confusión. ¿Por qué algunos reciben respuestas inmediatas a sus oraciones mientras otros tienen que esperar años? ¿Es porque Dios ama más a unos que a otros? Por supuesto que no. Dios no hace acepción de personas. La diferencia está en los propósitos divinos que a menudo no entendemos completamente mientras estamos en la tierra. A veces Dios responde rápido, porque esa es su voluntad en ese caso específico.
Otras veces demora porque en la espera Él está trabajando algo en nosotros que es más importante que la respuesta misma. Está fortaleciendo nuestra fe, está enseñándonos a confiar, está purificando nuestros motivos. Y a veces demora porque la situación requiere que cambien ciertas circunstancias o que otras personas ejerzan su libre albedrío primero. Recuerden, Dios no viola el libre albedrío. Si están orando por la conversión de alguien, esa persona tiene que elegir libremente responder a la gracia. Dios la ofrecerá una y otra vez, pero no la forzará. Por eso algunas conversiones toman mucho tiempo. Déjenme contarles sobre una mujer que conocí hace años. Ella había estado orando por su esposo durante 32 años. 32 años, hermanos. Él era alcohólico, violento, infiel. Ella tuvo múltiples oportunidades de dejarlo y muchas personas, incluso algunos sacerdotes, le dijeron que sería justificable separarse. Pero ella sentía en su corazón que Dios le pedía que se quedara, que siguiera orando, que siguiera amando a pesar de todo. ¿Y lo hizo? Durante 32 años rezó el rosario diariamente por su conversión. Y un día, cuando él tenía ya 60 años, algo pasó. Él estaba en el hospital muy enfermo y pensó que iba a morir. Y en ese momento de crisis recordó todas esas décadas de fidelidad de su esposa, todo ese amor que él nunca mereció, y algo se rompió en su interior. Llamó a un sacerdote, hizo una confesión general de toda su vida, lloró como un niño y se transformó completamente. Vivió solo 3 años más, pero esos 3 años fueron de una santidad y un amor tan hermosos que todos los que lo conocieron quedaron impactados, y murió en paz, en gracia, con la seguridad del cielo. ¿Valieron la pena esos 32 años de oración? Para esa mujer absolutamente sí, porque salvó el alma de su esposo para la eternidad. Hermanos, esa es la perspectiva que necesitamos tener. No estamos jugando juegos aquí, estamos luchando por almas eternas, estamos peleando una batalla cuyos resultados durarán para siempre. Por eso no podemos rendirnos, por eso no podemos cansarnos de hacer el bien, como dice Pablo. Por eso necesitamos perseverar en la oración, en la bendición de nuestros hogares, en vivir nuestra fe radicalmente, sin importar cuánto tiempo tome ver los resultados. Porque al final, cuando estemos frente a Dios, lo único que importará es: fuimos fieles, hicimos todo lo que pudimos por llevar a nuestra familia al cielo. Si la respuesta es sí, entonces habrá sido una vida bien vivida, sin importar cuánto sufrimiento o cuántas lágrimas haya costado en el camino. Porque las lágrimas de esta tierra serán enjugadas en el cielo, pero las almas que salvamos permanecerán por toda la eternidad brillando como estrellas en el firmamento. Y ahora quiero hablarles de algo que puede parecer sorprendente: el poder del sufrimiento ofrecido. Vivimos en una cultura que huye del sufrimiento, que hace todo lo posible por evitarlo, por anestesiarlo, por escapar de él. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta gente adicta a las drogas, al alcohol, a los placeres superficiales, porque están tratando de huir del sufrimiento inevitable de la vida. Pero hermanos, el cristianismo nos enseña algo radicalmente diferente. No nos enseña a huir del sufrimiento, sino a abrazarlo, a transformarlo, a usarlo. San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Entienden lo que está diciendo? Nuestros sufrimientos, cuando los unimos a los sufrimientos de Cristo, cuando los ofrecemos por intención específica, tienen un poder redentor tremendo. Pueden obtener gracias, pueden romper ataduras, pueden salvar almas. Por eso, cuando están pasando por dificultades en su hogar, cuando tienen esa cruz pesada que llevar, no la desperdicien simplemente quejándose. Ofrézcanla. Digan: Señor, ofrezco este sufrimiento por la conversión de mi esposo, por la sanación de mi hijo, por la paz en mi hogar, por la salvación de mi familia. He visto milagros extraordinarios que vinieron como resultado directo de sufrimientos ofrecidos. Madres que ofrecieron sus enfermedades terminales por la conversión de sus hijos, y esos hijos se convirtieron exactamente en el momento en que ellas murieron. Padres que ofrecieron años de humillación y pobreza por la salvación de su familia, y toda la familia fue transformada. No es masoquismo, no es buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Es reconocer que si el sufrimiento viene de todas formas y vendrá porque vivimos en un mundo caído, entonces podemos elegir darle sentido, convertirlo en algo redentor, en lugar de simplemente ser víctimas pasivas de él. Y cuando hacen eso, cuando abrazan su cruz como Cristo abrazó la suya, descubren una paz paradójica en medio del dolor.
Descubren que pueden sufrir y al mismo tiempo tener gozo porque saben que ese sufrimiento no es en vano, que está produciendo frutos eternos. Y permítanme añadir algo más sobre la paz en el hogar. La verdadera paz no es la ausencia de conflictos o problemas. Una casa donde nunca hay desacuerdos probablemente es una casa donde nadie se comunica realmente o donde hay represión emocional no saludable. La verdadera paz es la presencia de Cristo que sostiene a la familia incluso cuando atraviesan conflictos. Es la capacidad de discutir, de tener diferencias, pero siempre con respeto, siempre buscando el bien del otro, siempre dispuestos a perdonar y reconciliarse. Es saber que al final del día, sin importar qué desacuerdo hubo, el amor permanece intacto porque ese amor está fundado no en sentimientos que van y vienen, sino en un compromiso inquebrantable que refleja el amor de Cristo por su iglesia. Esa es la paz que el Salmo 91 promete. No una vida sin tormentas, sino un ancla que nos sostiene firmes cuando las tormentas vienen. Hermanos, siento que necesito decirles algo más antes de que realmente nos despidamos. Si después de escuchar todo esto sienten que han fallado miserablemente, que han sido malos padres, malos esposos, que han desperdiciado años viviendo de manera equivocada, quiero que sepan esto. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La misericordia de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayan caído, no importa cuántos errores hayan cometido, el amor de Dios es más grande. El hijo pródigo en la parábola había desperdiciado toda su herencia en una vida de pecado, pero cuando volvió a casa, el padre no le echó en cara sus errores. Corrió a abrazarlo, lo vistió con las mejores ropas, le puso un anillo en el dedo, organizó una fiesta. Ese es nuestro Dios. Ese es el Padre que está esperándolos. No importa qué tan destrozado esté su hogar ahora mismo, Él puede reconstruirlo. No importa qué tan rotas estén las relaciones, Él puede sanarlas. No importa cuántas maldiciones parezcan pesar sobre su familia, Él puede romperlas todas. Pero tienen que dar el paso, tienen que volver a casa, tienen que decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tienen que confesar sus errores, arrepentirse sinceramente y decidir cambiar. Y cuando hagan eso, cuando den ese paso de fe, aunque sea tambaleante, encontrarán que Dios ya estaba corriendo hacia ustedes, que Él nunca los abandonó, que siempre estuvo esperando este momento. Y desde hoy, desde este mismo instante, su vida puede comenzar a cambiar. Su hogar puede comenzar a transformarse. Las maldiciones pueden comenzar a romperse. Las bendiciones pueden comenzar a fluir. Todo es posible para el que cree, hermanos, todo. Y yo creo por ustedes, incluso si ustedes mismos dudan, pongo mi fe junto con la de ustedes, pongo mi sacerdocio al servicio de sus familias y declaro sobre cada hogar representado aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que venga la bendición de Dios, que se rompa toda maldición, que reine Cristo como Señor y Rey, ahora y siempre. Amén. Vayan en paz. Y sepan que mi corazón y mis oraciones van con ustedes. Que Dios los guarde, los bendiga y les dé la fuerza para ser la familia santa que Él los llamó a ser.
Oh